¿Alguna vez te has imaginado desafiar públicamente a un sacerdote tratando de ridiculizar su fe frente a una audiencia? Esto es exactamente lo que le sucedió al padre Arturo Cornejo, cuando un joven ateo se atrevió a desafiar sus creencias de manera agresiva, buscando exponer todas las fallas de la religión. Pero lo que nadie esperaba fue la imbatible y sabia respuesta del sacerdote, que no solo calló la boca del ateo, sino que tocó el corazón de todos los presentes. Pero antes de continuar, quiero preguntaros algo muy importante. Muchas personas que ven nuestros vídeos aún no están suscritos. Si crees que la verdadera fe puede transformar incluso los corazones más endurecidos, suscríbete al canal ahora. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de ver hoy sacudirá tus creencias y renovará tu esperanza. El debate estaba previsto para última hora de la tarde, en una pequeña plaza del centro de la ciudad, y el ambiente ya estaba tenso antes incluso de comenzar. El padre Arturo Cornejo había sido invitado a participar en un evento público donde ateos y religiosos podían intercambiar ideas sobre la existencia de Dios. La plaza estaba llena de gente de todas las edades y orígenes, curiosa por escuchar lo que cada lado tenía que decir. Roberto, un ateo de 23 años conocido por sus opiniones fuertes y provocativas, estaba decidido a desafiar no solo las creencias del padre Arturo, sino la fe cristiana en general. Creía que podía ridiculizar la religión con sus preguntas directas y sus duras críticas. Sus amigos y algunos miembros de la audiencia sabían que pretendía exponer las fallas en la creencia en Dios de una manera clara y contundente. El ambiente estaba tenso. Las palabras de Roberto parecían pesadas, llenas de sarcasmo, mientras desafiaba al sacerdote con preguntas agresivas. Padre, ¿cómo explica la existencia de un Dios bueno en un mundo lleno de dolor y sufrimiento? ¿Cómo es posible creer en algo así cuando niños mueren de hambre y violencia a diario? Preguntó con una sonrisa desdeñosa. El público permaneció en silencio, esperando una reacción. La gente estaba dividida, algunos impacientes por ver al padre Arturo defenderse, otros ansiosos por la serenidad que sabían que podía traer. Pero el padre Arturo miró tranquilamente a Roberto y por un instante se hizo el silencio, llenado solo por el sonido del viento. El padre Arturo no respondió de inmediato. Permaneció en silencio, observando a Roberto con una mirada tranquila, pero firme. El joven ateo esperaba que el sacerdote reaccionara con enojo, tal vez se defendiera con palabras fuertes, pero lo que no esperaba fue la calma que brotó del sacerdote. El público esperaba, sin saber qué sucedería a continuación. El padre Arturo siempre había sido conocido por su humildad y paciencia, pero en ese momento estaba más sereno que nunca. Roberto, sintiendo que el silencio lo desafiaba a continuar, hizo otra pregunta, más directa y más aguda. Si de verdad crees en un Dios misericordioso, ¿dónde estaba cuando tu vida se derrumbó, padre? ¿Dónde estaba durante el mayor dolor de tu vida? Al oír esto, el padre Arturo respiró profundamente y con un gesto sencillo pidió silencio. Finalmente comenzó a hablar, pero sus palabras no eran defensivas. Contó una historia personal, una que pocos conocían. Cuando tenía 20 años, estaba en mi tierra natal, México, estudiando para ser sacerdote. Comenzó, con voz tranquila y profunda, con un dejo de vulnerabilidad. Una noche perdí a mis padres en un accidente de coche. Fue una tragedia que, por un instante, me hizo cuestionar todas mis creencias. Me encontré ante un dolor inmenso que parecía absorberme por completo. No había palabras que pudieran aliviar el peso de mi pérdida. Hizo una pausa, miró al público y luego continuó con más intensidad. La historia del padre Arturo conmovió a cada persona presente. El silencio se hizo más profundo mientras él hablaba con cruda sinceridad. Me pregunté dónde estaba Dios en ese momento de dolor. Lo busqué en oración,
pero también en mis acciones, en mis decisiones, en mi trabajo. Fue en la fe que encontré la fuerza para continuar, para servir, para ayudar a otros que también atravesaban tragedias. No fue fácil, pero encontré un propósito en mi dolor, un propósito que me conectó directamente con Dios. Al contar esta historia, el padre Arturo no hablaba de un Dios lejano, ni de una respuesta fácil y sencilla, sino de una relación genuina, vivida de cerca, que lo sostuvo en los momentos de pérdida y de profundo sufrimiento. El público permaneció en absoluto silencio. Muchos se conmovieron con las palabras del padre Arturo y sus miradas se dirigieron a Roberto, que cada segundo parecía más incómodo. Él no esperaba esa respuesta. Pensó que había encontrado una falla, un vacío en la creencia del padre Arturo, pero lo que recibió fue una lección sobre la profundidad de la fe, que no se basa en respuestas fáciles, sino en un compromiso continuo con Dios. Especialmente en los momentos más oscuros de la vida, Roberto miró hacia abajo sin saber qué decir. Las palabras que tenía preparadas ya no le parecían suficientes. El público, ahora con mirada más suave, esperaba la reacción del joven ateo. Cuando Roberto finalmente miró al padre Arturo, hubo un ligero cambio en su mirada. El sarcasmo que antes dominaba su rostro ahora dio paso a una expresión más seria. Sintió por primera vez la fuerza de una fe que no buscaba convencer, sino que simplemente existía, silenciosa y poderosa, como un árbol que crece firme incluso en suelo rocoso. No sé qué decir, padre, murmuró Roberto, en voz más baja de lo esperado. Parecía estar luchando consigo mismo, con sus propias creencias y con la idea de que la fe podía tener un poder que nunca había reconocido. Tal vez me apresuré a juzgar, admitió, con la lucha interna evidente en sus ojos. El impacto del momento no fue inmediato para todos. Algunos en la audiencia todavía estaban reflexionando sobre las palabras del padre Arturo, mientras que otros estaban conmovidos por la vulnerabilidad que había compartido. Pero lo que realmente conmovió el corazón de Roberto fue el gesto sencillo pero profundo del sacerdote. No había reaccionado con ira ni condenación, sino con comprensión y humildad. No fue una victoria intelectual de un lado sobre el otro, sino un genuino intercambio de humanidad. Roberto sintió la verdad en las palabras de Arturo, y por un momento fue como si el beso de las dudas y la ira comenzara a disiparse. El silencio del público estuvo lleno de respeto y reflexión. La tensión que una vez había llenado el aire ahora fue reemplazada por una calma que se extendió, como si todos los presentes hubieran sido llevados a repensar sus propias percepciones de la fe, el sufrimiento y la respuesta de Dios a las dificultades de la vida. Roberto, todavía en silencio, miró al sacerdote y, en un gesto inesperado, levantó la mano, como disculpándose, pero también agradeciéndole. «Gracias, padre», dijo con voz más suave y sincera. «Nunca lo había pensado así. No sé, pero me llegaste al alma». La respuesta del padre Arturo fue sencilla. La fe no se trata de encontrar respuestas fáciles, Roberto, sino de encontrar fuerza cuando las respuestas no llegan. El evento finalizó con una reverencia silenciosa. Aplaudir no parecía apropiado, pero había un sentimiento de profundo respeto entre todos los presentes. Cuando las luces se apagaron y el público se dispersó, muchos se fueron con sus pensamientos alterados, reflexionando sobre sus propias creencias. Para Roberto, esa experiencia fue un punto de inflexión, el modo en que el sacerdote no lo atacó, sino que simplemente le ofreció una visión genuina de la fe. Le hizo repensar sus propias ideas sobre el mundo y la espiritualidad. El cambio no sería inmediato, pero la semilla ya estaba plantada. La vida de todos los presentes quedó, sin duda, marcada por ese momento de profundo encuentro entre un ateo desafiante y un sacerdote sereno y lleno de fe.
En los días posteriores al debate, Roberto se sintió como en un torbellino de pensamientos. La conversación con el padre Arturo resonaba constantemente en su mente, desafiando sus ideas preconcebidas sobre la religión y el papel de la fe. Intentó racionalizar lo que había oído, pero no podía quitarse la sensación de que algo dentro de él había cambiado. Durante semanas, el rostro tranquilo del padre Arturo y sus palabras sencillas, pero poderosas, permanecieron en su mente. Roberto intentó reanudar sus discusiones con amigos ateos, pero algo le impidió sentirse tan convencido como antes. Empezó a preguntarse si el escepticismo que había defendido con tanta fuerza todavía tenía sentido dada la calma y humildad con que el sacerdote había respondido a sus ataques. Un día, después de otro entrenamiento de fútbol, donde se encontró solo en un campo vacío, Roberto recordó algo que había dicho el padre Arturo. El éxito no se construye solo con el talento, sino con la dedicación y la confianza en uno mismo. Estas palabras ahora estaban profundamente grabadas en su mente. Incluso en el fútbol, donde siempre se había sentido seguro y superior, comenzó a darse cuenta de que las lecciones de vida del sacerdote podían aplicarse no solo al deporte, sino también a su vida personal. Reflexionó sobre cómo afrontó sus propias inseguridades, su resentimiento hacia la religión y cómo la fe podía de alguna manera ofrecer respuestas a muchas de las preguntas que tenía. Mientras caminaba solo a casa ese día, Roberto se dio cuenta de que las creencias que había construido durante tantos años ahora parecían frágiles. Algo dentro de él estaba empezando a cambiar, pero aún no sabía qué hacer con esta transformación. El cambio no se produjo de inmediato, sino que poco a poco Roberto comenzó a buscar más información sobre la fe cristiana, sin prisas y sin intención de convencerse. Comenzó a investigar sobre Jesucristo, cómo la religión cristiana abordaba el sufrimiento humano y la búsqueda de un propósito mayor. No se entregó inmediatamente a la fe, pero su escepticismo fue desafiado lentamente por su propia reflexión sobre sus actitudes. El joven ateo comenzó a preguntarse qué creía realmente y por qué defendía sus ideas con tanto fervor. Él, que siempre había evitado las discusiones sobre religión, ahora se encontraba en un conflicto interno, tratando de comprender lo que el padre Arturo había dicho y el impacto que había tenido en él. En un momento de introspección, Roberto se dio cuenta de que había algo mucho más profundo en juego que una simple crisis de fe. Estaba empezando a reevaluar sus propias actitudes y cómo afectaban su vida y sus relaciones con los demás. Con el paso de los días, Roberto sintió que la conversación con el padre Arturo le había ofrecido algo que no sabía que buscaba, una apertura para entender la espiritualidad de un modo más personal. Continuó, cuestionando su fe, pero ahora lo hizo con un corazón más abierto, sin la agresividad que antes había dominado sus pensamientos. Para él, este fue un proceso de reconstrucción interna. Comenzó a darse cuenta de que la visión que compartía el padre Arturo no se trataba de una religión dogmática, sino de una profunda conexión humana con lo divino. Cuando Roberto pasó por la iglesia donde el sacerdote celebraba la misa, sintió una inexplicable atracción por entrar, aunque todavía estaba lejos de adoptar ninguna creencia formal. Pero algo en ese lugar, el silencio de la iglesia, le hacía sentir paz, una paz que nunca antes había experimentado. Un día, al regresar a la iglesia para la misa, Roberto decidió, con el corazón lleno de dudas, sentarse atrás, lejos de los demás fieles. Quería observar, escuchar, sin involucrarse directamente, solo sentir la atmósfera de ese entorno sagrado que, hasta entonces, siempre había visto desde lejos. El padre Arturo estuvo allí, conduciendo la ceremonia con el mismo cuidado y atención.
Cuando llegó el momento de la comunión, Roberto se dio cuenta de que estaba pensando más en sus propias creencias que en el acto litúrgico en sí. Se dio cuenta de que estaba experimentando una transformación silenciosa dentro de sí mismo. El sacerdote, mirándolo, hizo un discreto gesto de saludo, sin saber el impacto que había causado en la vida de Roberto. El joven, aún con muchas preguntas sin respuesta, no sabía si debía seguir adelante o permanecer sentado. Pero en ese momento se dio cuenta de que su búsqueda apenas comenzaba y que no había prisa. Con el tiempo, Roberto comenzó a asistir a la iglesia con más regularidad. No porque se sintiera obligado o presionado, sino porque algo dentro de él lo atraía hacia ello. Se involucró más activamente en discusiones sobre la fe y la espiritualidad, no para desafiar, sino para aprender. El padre Arturo, al notar el creciente interés de Roberto, lo animaba siempre a cuestionar, a buscar respuestas de manera auténtica y personal. En cada encuentro, el sacerdote compartía más sobre su propio camino de fe, sobre los momentos de duda y dolor que también había enfrentado, y cómo la fe lo había ayudado a superarlos. Estas conversaciones sencillas pero profundas comenzaron a moldear la visión de Roberto sobre la religión. Comenzó a darse cuenta de que la fe no tenía por qué ser algo distante, sino algo personal y vivido en la vida cotidiana, a través de acciones y relaciones con los demás. Después de meses de reflexión y asistencia a la iglesia, Roberto finalmente tuvo una conversación franca con el padre Arturo. No tenía todas las respuestas, pero sentía que en ese momento algo muy profundo se estaba formando dentro de él. «Padre», comenzó con la mirada seria, «todavía tengo muchas dudas, pero de alguna manera empecé a entender lo que querías decir en ese debate. La fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar, incluso sin ver el camino completo». El padre Arturo sonrió, con la serenidad que siempre lo caracterizó. «La fe no es algo impuesto, Roberto. Nace del corazón, cuando una persona se permite vivir la verdad en su propia vida, sin miedo a abrirse a lo divino». Estas palabras tocaron profundamente el corazón de Roberto, y finalmente comenzó a aceptar que el viaje espiritual no se trata de pruebas lógicas, sino de confianza y entrega. Pasó el tiempo, y aunque Roberto no se convirtió inmediatamente en un ferviente devoto, comenzó a vivir su fe de manera práctica, comenzó a aplicar las enseñanzas del padre Arturo a su vida, tratando a las personas con más empatía, escuchando con más atención y ofreciendo ayuda siempre que podía. Su actitud hacia la vida y los demás comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que al adoptar una mentalidad más abierta y generosa, las respuestas a sus preguntas no eran tan importantes como pensaba. Lo importante era vivir según principios que trajeran paz y equilibrio. Su escepticismo, aunque todavía presente en algunas áreas de su vida, ya no le impidió experimentar la profundidad de la espiritualidad. Roberto, ahora más tranquilo y en paz con sus propias creencias, comenzó a hablar con amigos y familiares sobre la experiencia que tuvo con el padre Arturo y el impacto que la fe tuvo en su vida. No defendía una religión o un dogma específico, sino que hablaba de la importancia de encontrar algo que realmente diera sentido a la vida. Cuando surgió la conversación sobre la existencia de Dios, Roberto no se apresuró a desafiar, sino que compartió su experiencia personal. Habló de cómo el sacerdote le había ayudado a comprender que la verdadera fe no se basa en respuestas prefabricadas, sino en una búsqueda personal y continua de significado. Las palabras del padre Arturo, aunque sencillas, habían plantado la semilla de la fe en Roberto, y ahora él sembraba esa idea en otros, con calma y sin prisas. Finalmente llegó el día
en que Roberto tomó una decisión simbólica para él. Un domingo tranquilo, mientras asistía a misa, se acercó a la mesa de la comunión, no con la intención de afirmar una creencia total e irreversible, sino como un gesto de aceptación de lo aprendido. No buscaba una señal divina inmediata, pero se sentía dispuesto a dar ese paso, por pequeño que fuera, para vivir más plenamente su fe. Al regresar a su banco, sintió una profunda paz, una sensación de haber encontrado un camino donde antes solo había dudas. El viaje estaba lejos de terminar, pero en ese momento supo que había dado un paso importante en su vida espiritual. Miró al padre Arturo, quien con una sonrisa simplemente le hizo un gesto de aprobación. Roberto sintió que el camino de la fe y la comprensión era, después de todo, un camino solitario, pero también compartido con aquellos que tenían el corazón abierto. Sabía que, al igual que el padre Arturo, él también podía ser una luz para otros en su propio camino. Después de aquel domingo, Roberto comenzó a asistir a misa regularmente, no por obligación, sino por un deseo genuino de estar allí. La transformación dentro de él fue sutil, pero visible para quienes lo rodeaban. Ya no era el joven ateo que atacaba las creencias de los demás. Ahora se encontró más interesado en el proceso de comprender la fe y cómo ésta podría impactar su vida. Aún con sus dudas presentes, comenzó a ver la religión como un camino hacia el crecimiento personal y espiritual. En su rutina, Roberto intentó aplicar las enseñanzas del sacerdote en su vida diaria. Más paciencia, más generosidad y una búsqueda constante de la paz interior. Poco a poco, también comenzó a ayudar con pequeñas iniciativas dentro de la parroquia, como organizar eventos comunitarios y ayudar con programas de apoyo a los más necesitados. El padre Arturo, siempre presente y paciente, lo animó a seguir lo que sentía que era el mejor camino para él, sin prisas, sin presiones, pero siempre con honestidad. Un día, Roberto estaba ayudando en 1900 una colecta de alimentos para los necesitados cuando se encontró con un grupo de jóvenes de su misma edad. Estaban allí, no por fe o compromiso religioso, sino simplemente para cumplir una tarea social. Roberto los observó y, sin saber muy qué hacer, decidió acercarse a ellos. Comenzó a hablarles sobre la importancia de lo que estaban haciendo, no como una obligación, sino como una oportunidad de dar algo de sí mismos a los demás. Habló con tanta convicción y sinceridad que los jóvenes comenzaron a prestar atención. Al final del evento, uno de ellos se me acercó y me dijo: «Jamás pensé que alguien hablaría de esto de una forma tan humana. Gracias por la charla». Ese simple intercambio de palabras, ese pequeño gesto de empatía, hizo que Roberto se sintiera más conectado con el propósito de su vida. Comprendió, en ese momento, que el verdadero sentido de servir a los demás no estaba en los grandes gestos, sino en las pequeñas acciones cotidianas. Con el tiempo, Roberto se fue alejando de su anterior actitud desdeñosa hacia la religión y poco a poco sintió que su propia espiritualidad se fortalecía. Para él, la fe ya no era una cuestión de creencia ciega, sino una experiencia práctica y constante. Sabía que la religión no tenía todas las respuestas a los problemas del mundo, pero también comprendió que le daba las herramientas para afrontarlos con dignidad y esperanza. Su perspectiva de la vida comenzó a cambiar profundamente. Las conversaciones con el padre Arturo se hicieron más frecuentes, siempre con la misma serenidad y comprensión. El sacerdote nunca presionó a Roberto para que adoptara una fe absoluta, sino que lo animó a crecer como persona, buscando siempre el equilibrio entre la razón y la fe, entre el conocimiento y la humildad. La transformación de Roberto ya no era un proceso de persuasión, sino un camino de descubrimiento personal, y ya empezaba a sentir la paz que había estado buscando. Un año después de su primer encuentro con el padre
Arturo, Roberto fue invitado a un evento comunitario en la parroquia, donde se realizaría una ceremonia para celebrar el aniversario de la construcción de la iglesia. Era más maduro, más tranquilo y, sobre todo, más abierto a la idea de vivir auténticamente su fe. Durante la ceremonia, el padre Arturo pronunció un breve discurso hablando de la importancia de la fe en tiempos difíciles y cómo la comunidad siempre se ha mantenido unida, no solo a través de la creencia religiosa, sino a través de la solidaridad y el amor al prójimo. Cuando el sacerdote terminó, miró directamente a Roberto y, con una sonrisa, le hizo un gesto discreto para que hablara. Roberto, que nunca imaginó que se encontraría en una situación así, subió al púlpito con cierto nerviosismo, pero también con el corazón tranquilo. Comenzó a hablar de cómo hace un año era un escéptico convencido, pero cómo durante ese tiempo su perspectiva sobre la vida, la fe y la gente ha cambiado por completo dentro de él. Habló de la importancia de escuchar, de estar abierto a la transformación y de cómo le conmovieron las palabras y la actitud del padre Arturo. El público estuvo atento mientras Roberto hablaba y al final de su discurso miró al sacerdote y con los ojos llenos de emoción dijo: «No soy perfecto, padre, y quizás nunca lo seré, pero hoy puedo decir que entiendo lo que siempre quisiste enseñarme. La fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar y perseverar. Gracias por ayudarme a encontrar mi propio camino». El padre Arturo, con una sonrisa serena, simplemente asintió y dijo: «La fe es un camino, Roberto. No te preocupes por el destino, sino por lo que aprendes al caminar». El público aplaudió no solo la valentía de Roberto al abrirse, sino también la transformación que se reflejó en sus palabras. Ese momento marcó un punto de inflexión significativo en la vida del joven, ya que sabía que al compartir su experiencia, estaba ayudando a otros a repensar sus propios viajes. La transformación de Roberto no fue instantánea, sino que con el tiempo comenzó a involucrarse cada vez más en la vida de la parroquia. Comenzó a organizar eventos de recaudación de fondos para la comunidad, ayudó a coordinar proyectos sociales e incluso pasó tiempo con los jóvenes de la iglesia, alentándolos a involucrarse en acciones que marcaran la diferencia. El padre Arturo estuvo siempre a su lado, guiándolo cuando era necesario, pero siempre dejándole claro que el verdadero trabajo se hacía con el corazón, con acción y con empatía. Roberto sintió que al ayudar a los demás, también se ayudaba a sí mismo. Ya no veía la fe como algo lejano o imponente, sino como algo que formaba parte de su identidad, de quién era. Se sintió agradecido de haber encontrado un propósito mayor que su búsqueda personal de respuestas. La participación en la parroquia, en las iniciativas comunitarias y en la vida de fe era su manera de contribuir al bien colectivo, sabiendo que al hacerlo también cultivaba su propia espiritualidad. Con el tiempo, Roberto se convirtió en una figura respetada en la comunidad. Su viaje del escepticismo a la fe fue inspirador para otros jóvenes, que lo vieron como un ejemplo de que no importa dónde se empieza. La clave fue estar abierto al proceso de transformación. No se consideraba un gran ejemplo de virtud, sino más bien alguien que había dado los primeros pasos hacia la comprensión de la importancia de la fe, la comunidad y el servicio a los demás. La historia de su evolución se ha convertido en un símbolo de que nadie está condenado a vivir según un único punto de vista, y que el cambio siempre es posible cuando uno está dispuesto a escuchar, aprender y crecer. Roberto sabía que aún había mucho que aprender, pero se sentía seguro y confiado en su camino porque sabía que ya no estaba solo. Tuvo la comunidad de fe, el apoyo del padre Arturo y, lo más importante, la convicción de que cada paso que daba hacia el bien era un reflejo de su verdadera transformación interior.
A lo largo de los años, Roberto continuó siendo un miembro activo de la parroquia, organizando eventos, participando en discusiones sobre la fe y la vida espiritual, y apoyando iniciativas que ayudaron a los más necesitados. Se convirtió en un ejemplo para aquellos que, como él, alguna vez habían dudado, pero que, con paciencia y perseverancia, habían encontrado su propio camino para conectarse con la fe. Durante una misa dominical, ya siendo un hombre mayor, Roberto reflexionó sobre el impacto que el camino de fe ha tenido en su vida. Agradeció públicamente al padre Arturo por nunca darse por vencido con él, por verlo siempre no como una causa perdida, sino como alguien con potencial para cambiar. Habló sobre la importancia de nunca darse por vencido con una persona, no importa lo difícil que sea el camino, y cómo la verdadera fe nace de la paciencia y la comprensión. El padre Arturo, ya un sacerdote anciano, miró con orgullo al joven que una vez había desafiado su fe. Roberto sabía que ese era el ciclo que se cerraba, no con un final, sino con la certeza de que ahora era parte de una historia mucho más grande que él mismo. Durante la celebración de ese día, uno de los jóvenes se acercó a Roberto y con una sonrisa tímida le dijo: «Veo en ti la transformación que todos necesitamos y me gustaría saber cómo puedo comenzar mi camino también». Roberto lo miró con una sonrisa sincera, comprendiendo exactamente lo que sentía aquel joven. Continuó, compartiendo su historia, no como alguien que tenía todas las respuestas, sino como alguien que había dado los primeros pasos hacia la fe. Explicó que el camino es un proceso continuo y que cada pequeño cambio, cada pequeño gesto de fe, puede conducir a grandes transformaciones. Es un camino que se recorre con el corazón abierto y con ganas de hacer el bien, afirmó. No importa el tiempo que lleve, lo importante es no rendirse. El joven le dio las gracias y Roberto supo que, así como un día había sido tocado por el padre Arturo, ahora él le transmitía esa misma llama de fe. En los años siguientes, la parroquia continuó floreciendo con nuevos proyectos e iniciativas, siempre con Roberto como uno de sus pilares. Nunca olvidó el viaje que lo llevó hasta allí y se dedicó constantemente a ayudar a otros a encontrar el mismo camino de transformación que él experimentó. La historia de su vida, marcada por dudas, descubrimientos y fe, comenzó a inspirar a muchos otros, demostrando que el poder de cambiar está en todos nosotros, sin importar de dónde partimos. Ya no era el joven ateo que buscaba desafiar a los demás, sino un hombre que comprendió que la verdadera fuerza de la fe reside en vivir los principios del amor, el perdón y la compasión en la vida cotidiana. Y así el camino de Roberto continuó, siempre con la certeza de que la fe, cuando se vive con sinceridad y humildad, tiene el poder de transformar cualquier vida. La vida de Roberto continuó entrelazada con la de la comunidad de Funchal. Se convirtió en un vínculo importante entre la juventud y la parroquia, conectando a los más jóvenes con las tradiciones y valores cristianos, pero también respetando las diferencias y ayudándoles a comprender el valor de la fe de forma práctica. Roberto se dio cuenta de que la fe no era algo que debía imponer, sino algo que podía vivir como ejemplo, compartiendo sus propias experiencias sin obligar a nadie a seguir sus pasos. Sabía que, tal como lo había hecho el padre Arturo con él, lo que realmente importaba era estar dispuesto a ayudar, a escuchar y, lo más importante, a vivir con integridad. Esto, más que cualquier palabra, conmovió a quienes lo rodeaban. Cuando la ciudad de Funchal se preparaba para realizar una gran celebración en honor a su santo patrón, el padre Arturo le pidió a Roberto que se encargara de organizar la ceremonia. Había visto el crecimiento de Roberto y la forma en que se dedicaba a la comunidad, y ahora creía que era capaz de liderar esta misión,
El evento sería la celebración más grande que la parroquia hubiera organizado jamás. Y para Roberto representaba no solo una responsabilidad, sino un símbolo de su transformación. Sabía que al dirigir esa celebración, no solo estaba haciendo algo por Dios, sino también por todas las personas que lo habían ayudado a crecer, especialmente el padre Arturo. Fue como si fuera el momento de devolver a quienes lo habían apoyado la confianza y el amor que había recibido a lo largo de los años. A medida que avanzaban los preparativos para la celebración, Roberto se encontró enfrentando una serie de desafíos. La logística del evento, los detalles de la decoración, la organización de las masas y las actividades paralelas exigieron mucho más de lo que había imaginado. Sin embargo, a cada paso sentía la presencia de Dios a su lado, como si cada dificultad fuera una oportunidad para fortalecer su fe y su liderazgo. La presión era intensa, pero Roberto recordó cómo, en otros momentos de su vida, los desafíos se habían superado con paciencia y el apoyo de la comunidad. La experiencia fue un recordatorio de que, no importaba lo difícil que fuera el viaje, ya no estaba solo. Durante las noches de trabajo, Roberto se sentaba con los demás voluntarios a hablar sobre la fe, los desafíos y la importancia de colaborar por el bien común. Cuando finalmente llegó el día de la celebración, la iglesia estaba más hermosa que nunca. Los fieles se reunieron en gran número y la alegría en el aire era palpable. Roberto, aunque nervioso, sentía que todo el trabajo había valido la pena y que, de alguna manera, estaba presenciando la realización de todo lo que el padre Arturo le había enseñado. Durante la misa principal, el sacerdote pronunció un discurso sobre el verdadero significado de la fe y la unidad, recordando a todos que la verdadera comunidad se construye a través del amor mutuo y el trabajo conjunto. Habló de cómo se había transformado la parroquia de Funchal y cómo Roberto, en particular, se había convertido en un ejemplo de superación y de fe. Cuando el sacerdote terminó sus palabras, miró directamente a Roberto y le hizo un gesto de aprobación. El joven, en silencio, sintió un inmenso calor en su corazón, sabiendo que había logrado algo importante no solo para él, sino para toda la comunidad. Luego de la celebración, el evento continuó con una serie de actividades culturales, bailes tradicionales y un banquete para los fieles y voluntarios. Roberto, ahora con una sonrisa tranquila en su rostro, caminaba entre los grupos, ayudando, conversando y sintiéndose como en casa. Aquella fiesta no fue solo un evento social, sino una verdadera celebración de todo lo logrado hasta ese momento. Se dio cuenta, en ese momento, que su vida había cambiado por completo. Ya no era el joven ateo que miraba la fe con escepticismo. Había encontrado un propósito, algo más grande de lo que pudiera haber imaginado, y estaba viviendo ese propósito con gratitud. Aquella celebración era un reflejo del cambio que había experimentado, y sabía que esa experiencia quedaría grabada en su memoria para siempre. Mientras miraba alrededor de la iglesia repleta, Roberto se dio cuenta de que todo lo que había experimentado hasta ese momento, desde el tenso debate con el padre Arturo hasta el día de la gran celebración, había sido parte de un viaje de transformación. Ya no sentía la necesidad de desafiar la fe de los demás. En cambio, ahora sabía que la fe era algo profundamente personal y que, sin importar cuántas dudas y cuestionamientos pudiera haber, lo que importaba era lo que uno hacía con esas preguntas. El padre Arturo le había enseñado que la fe no se trata de encontrar todas las respuestas, sino de vivir y caminar con el corazón abierto, buscando siempre servir a los demás. Roberto ahora entendió que esta era la esencia de la verdadera espiritualidad. En un momento del evento, el padre Arturo se acercó a Roberto y le dijo: «Has crecido mucho. Roberto, hoy no solo eres un líder en la comunidad,
sino un ejemplo de fe y valentía para todos. Aquella sencilla frase conmovió profundamente a Roberto, quien sintió una mezcla de humildad y gratitud. Sabía que su viaje apenas comenzaba, pero al mirar atrás no pudo evitar conmoverse por lo mucho que había cambiado. El niño que una vez dudó de todo, ahora se estaba convirtiendo en un hombre de fe, acción y compromiso con los demás. Sabía que el camino que tenía por delante sería desafiante, pero estaba dispuesto a seguirlo con el mismo espíritu de humildad y dedicación que el padre Arturo le había mostrado. Durante las siguientes semanas, Roberto continuó participando activamente en la vida de la parroquia. Ayudó a organizar eventos, participó en actividades de bienvenida a los nuevos miembros y se dedicó a la labor social que tanto valoraba el padre Arturo. Con cada tarea, Roberto se sintió más conectado con la comunidad y más seguro en su nuevo viaje espiritual. Sabía que la fe no era algo que se lograba en un solo momento, sino algo que se cultivaba todos los días, con acciones concretas y con el compromiso de ser mejores cada día. La relación que había construido con el padre Arturo, basada en la confianza y el respeto mutuo, se solidificó aún más. El sacerdote siguió siendo una presencia constante en su vida, ofreciéndole siempre orientación, pero también dándole espacio para seguir su propio camino. Roberto comenzó a darse cuenta con el tiempo de que su viaje estaba ayudando a otras personas a repensar también sus propias creencias y actitudes. Comenzó a ser buscado por jóvenes de la comunidad que, como él, buscaban respuestas a sus propias preguntas espirituales. Él compartió con ellos su propia experiencia, no como alguien que tenía todas las respuestas, sino como alguien que había aprendido a escuchar, a cuestionar y a buscar la verdad dentro de sí mismo. Roberto se convirtió en un ejemplo de superación, alguien que, sin prisa por cambiar, había dado pasos consistentes hacia una vida más plena y espiritual. Sabía que aún tenía mucho que aprender, pero estaba abierto al proceso, sin prisa por llegar a un final definitivo. Para él, el viaje fue la recompensa. Con cada paso que daba, Roberto se sentía más seguro de su fe. Ya no necesitaba preocuparse por demostrar nada a los demás, pues la transformación que había experimentado dentro de sí mismo era más que suficiente. Junto al padre Arturo, continuó desarrollando proyectos de apoyo a la comunidad, ayudando a crear espacios de educación y apoyo emocional para jóvenes que, como él, buscaban un propósito mayor en la vida. Roberto sabía que su trabajo nunca terminaría, pero lo que importaba era saber que estaba haciendo una diferencia, no solo en su propia vida, sino en la vida de todos los que lo rodeaban. Sintió una profunda paz por haber encontrado finalmente un sentido a su existencia. El tiempo siguió pasando y Roberto, ahora más maduro y tranquilo, consolidó su papel en la comunidad. Ya no era solo un joven que había experimentado una transformación personal, sino alguien que se había convertido en un pilar de apoyo para los demás. Con el tiempo, se dio cuenta de que su camino de fe había inspirado a muchos a su alrededor, especialmente a los jóvenes, que ahora lo veían como un ejemplo de cambio y superación. Ya no se veía como alguien que aprendía a tener fe, sino como alguien que humildemente compartía su experiencia y ayudaba a construir un ambiente de amor y solidaridad. Con cada encuentro con estos jóvenes, Roberto se sentía más conectado con la misión del padre Arturo y sabía que, de alguna manera, ahora estaba cumpliendo el legado que el sacerdote había dejado en su vida. Un día, durante una reunión comunitaria, uno de los jóvenes más jóvenes se acercó a Roberto con una pregunta sencilla pero profunda. ¿Cómo superaste tus dudas, Roberto? ¿Cómo puedes estar seguro de que la fe es el camino correcto? Roberto sonrió y respondió con la sinceridad que siempre lo había guiado.
No tengo todas las respuestas, pero he aprendido que la fe no se trata de tener certezas, sino de vivir con el corazón abierto, dispuesto a seguir lo que crees que es bueno. No es fácil, y a veces surgen dudas, pero la fe se fortalece cuando te dedicas a hacer el bien a los demás y a creer en algo más grande que tú mismo. El joven lo miró con admiración, y Roberto se dio cuenta de que sus palabras no eran solo un consejo, sino un reflejo de todo lo que había vivido hasta ese momento. Durante el año siguiente, la comunidad de Funchal creció aún más en unidad y fe. Las actividades comunitarias, los proyectos sociales y los momentos de oración se hicieron más frecuentes, y Roberto se convirtió en un líder respetado y querido por todos. No buscaba protagonismo, pero sabía que su transformación había sido fundamental para motivar a otros a dedicarse al bien común. Con el apoyo del padre Arturo, se involucró cada vez más en decisiones importantes de la parroquia, ayudando a planificar eventos, iniciativas sociales y nuevas formas de ayudar a los más necesitados. La obra de Roberto se expandió más allá de la parroquia, tocando la vida de muchas personas fuera de la iglesia, quienes comenzaron a verlo como una persona de verdadera fe, no por la perfección, sino por su búsqueda constante de ser mejor. El padre Arturo, siempre atento al crecimiento de Roberto, nunca dejó de ser una figura de apoyo, pero también un desafío. Sabía que el verdadero liderazgo no consistía solo en ser seguido, sino en inspirar a otros a encontrar su propio camino. En una de las muchas conversaciones que tuvieron a lo largo de los años, el sacerdote le dijo a Roberto: «La fe se vive a diario, y cada decisión que tomas la refleja. Por mucho que hayas aprendido, lo importante es seguir transformándote, sin conformarte nunca». Estas palabras quedaron grabadas en su mente, y Roberto comprendió que la fe no era algo estático, sino algo que se alimentaba de cada acción, de cada elección, de cada gesto de amor. Sabía que aún tenía mucho que aprender, pero también sabía que con la fe que ahora tenía, podría enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Uno de los mayores desafíos que enfrentó Roberto en su vida fue cuando su madre enfermó gravemente. Ella, que siempre había sido una mujer fuerte y decidida, ahora enfrentaba una enfermedad que la debilitaba cada día. Roberto sintió, por primera vez, el peso de no tener control sobre una situación que lo afectaba profundamente. El dolor de ver a su madre sufrir lo sacudió y comenzó a cuestionar su propia fe, preguntándose por qué Dios permitía que las personas que amamos sufrieran. Pero al mismo tiempo recordó las palabras del padre Arturo sobre confiar en Dios, incluso en los momentos de dolor. Roberto se aferró a esto y, en lugar de encerrarse en la duda, buscó apoyo en la comunidad, en la oración y en el cuidado de su madre. Se dio cuenta de que la fe no era garantía de que todo sería fácil, sino la fuerza para seguir luchando, incluso cuando las respuestas no eran claras. La lucha de Roberto junto a su madre fue ardua, pero también transformadora. Llegó a comprender que el sufrimiento no era un fin, sino una parte de la vida que nos enseña a vivir con más humildad y gratitud. La fe, que antes consideraba algo que le brindaba consuelo, ahora resultó ser un pilar que lo sostenía en momentos de angustia. Durante este difícil período, Roberto se acercó aún más al padre Arturo, quien lo acompañó con paciencia y comprensión, recordándole siempre que la fe no se trata de evitar el dolor, sino de encontrar la fuerza para afrontar la vida con valentía. La experiencia de cuidar a su madre y enfrentar las dificultades con fe hizo que Roberto comprendiera que la verdadera grandeza está en cómo nos levantamos ante la adversidad. Cuando su madre finalmente se recuperó de su enfermedad, Roberto sintió que había vivido una de las experiencias más difíciles y transformadoras de su vida.
No solo había superado el dolor de verla enfermar, sino que había aprendido a aceptar que la vida tiene sus altibajos y que la verdadera fe reside en aguantar los momentos difíciles. La recuperación de su madre fue celebrada como una victoria no solo de la medicina, sino también de la fe y el amor que habían sostenido a la familia. Durante la celebración en la parroquia, Roberto se puso de pie para agradecer a todos los que habían orado por su madre, y al mirar al padre Arturo, sintió una profunda gratitud. Sabía que sin el apoyo espiritual y la guía del sacerdote no habría podido afrontar ese periodo con la misma serenidad. El camino de Roberto, marcado por dudas, descubrimientos y crecimiento espiritual, se convirtió en una inspiración para todos los que lo rodeaban. Continuó ayudando a los demás, compartiendo su experiencia de superación de dificultades y dedicándose al bienestar de la comunidad. Las palabras del padre Arturo sobre la fe y el verdadero liderazgo se reflejaron en sus acciones diarias. Roberto no buscaba reconocimiento ni aplausos, sino el respeto y la gratitud de los demás por su manera de vivir su fe. Se convirtió en un ejemplo de que la verdadera transformación ocurre cuando se vive con amor, compasión y dedicación, sin esperar recompensas, sino con la certeza de que el camino es el premio en sí mismo. Un día, durante un evento comunitario, uno de los jóvenes se acercó a Roberto y le dijo: «Me has inspirado a seguir un camino diferente. Antes de escuchar tu historia, pensaba que la fe se trataba solo de religión, pero ahora veo que se trata de vivir la vida con propósito e integridad. Gracias por mostrarme eso». Roberto, con una sonrisa sincera, respondió: «No soy nadie especial, pero me alegra saber que mi camino te ha ayudado a encontrar un camino más auténtico. Eso es lo que realmente importa». Las palabras de Roberto tocaron el corazón de los demás, porque no hablaba de un camino fácil ni inmediato, sino de un camino constantes descubrimientos y de transformación interior. Sabía que, como había enseñado el padre Arturo, la fe es algo que se vive cotidianamente, con acción y con el corazón abierto. La historia de Roberto se ha convertido en un testimonio de que no importa dónde empecemos, siempre podemos reinventarnos. Había dado los primeros pasos en un viaje espiritual que, aunque desafiante, resultó estar lleno de significado. Su camino no había terminado, pero sabía que cada día estaba más cerca de vivir la verdadera fe. Se había transformado de un joven escéptico en un hombre de fe genuina, alguien que ahora sabía que la verdadera grandeza no reside en ser perfecto, sino en cómo enfrentamos las adversidades de la vida. La transformación de Roberto no fue solo cambiar sus creencias, sino cómo comenzó a vivir con propósito, dedicación y humildad. Su legado de fe se extendió, tocando las vidas de todos los que lo rodeaban y demostrando que el verdadero cambio comienza desde adentro. A medida que continuó su viaje, se convirtió cada vez más en un ejemplo de superación de la adversidad para quienes lo conocieron. Su historia ya no era la de un joven ateo que se desafiaba a sí mismo con preguntas existenciales, sino la de un hombre que había encontrado en la fe la clave para enfrentar la adversidad. La iglesia de Funchal, que antes era solo un lugar de oración, ahora es también un centro de transformación, siendo la presencia de Roberto un testimonio de cómo la fe se puede vivir de forma práctica cada día. Él, que antes veía la religión como algo lejano y rígido, ahora la entendía como una fuerza vital, que no se limita a las palabras, sino que se expresa en las acciones de cada persona. Y esta fe, que crecía dentro de él, comenzó a extenderse a todos los que le rodeaban. Durante una reunión de planificación parroquial, Roberto tuvo la oportunidad de discutir nuevas iniciativas para ayudar a la comunidad. Sugirió crear un programa de mentores donde las personas mayores
de la comunidad pudieran compartir sus experiencias con los jóvenes, ayudándolos a lidiar con los desafíos que él mismo había enfrentado. Este programa se convertiría en un hito importante para la parroquia, ya que no solo fortaleció los lazos entre generaciones, sino que también enseñó a los más jóvenes la importancia de vivir con humildad y responsabilidad. El padre Arturo, siempre receptivo a las ideas de Roberto, lo apoyó plenamente. Juntos organizaron el primer evento del programa, que fue un éxito inmediato, con varios jóvenes participando activamente en las sesiones de mentoría y sintiéndose más motivados para mejorar sus vidas. La parroquia, una vez más, se convirtió en un ejemplo de cómo la fe se refleja en acciones concretas. Roberto, que antes había dudado de la fuerza de la comunidad, ahora era el mayor defensor del poder de la unidad. Comenzó a comprender que la fe no solo se manifiesta en el acto de orar, sino en la forma en que las personas se cuidan unas a otras. Lo veía todos los días en sus interacciones con los miembros de la parroquia, en los pequeños actos de bondad, en las conversaciones sinceras y en la ayuda mutua. Las dificultades que había enfrentado antes de encontrar su camino espiritual ya no lo hacían sentir solo, porque ahora sabía que la verdadera fe es comunitaria. Se trata de estar juntos, especialmente en los momentos más difíciles. Al hablar con los jóvenes sobre su propio recorrido, Roberto no solo compartió una experiencia de superación, sino una invitación a que cada uno se abra a la transformación que llega cuando uno está dispuesto a creer en la bondad y el potencial de cada persona. La transformación que estaba experimentando Roberto no pasó desapercibida. Sus amigos y familiares, que anteriormente veían su postura escéptica como una barrera, comenzaron a ver un cambio real y positivo en él. Su forma de afrontar los desafíos de la vida, buscando siempre actuar con empatía y paciencia, fue inspiradora. Roberto ya no hablaba de la fe con la arrogancia de antes, sino con una humildad que cautivaba a todos a su alrededor. Cuando alguien expresaba dudas sobre la vida o la fe, compartía su propia historia sin forzar nada, solo invitando a la reflexión. Comprendió que la fe no era algo que se debía imponer a los demás, sino algo que cada persona debía experimentar por sí misma, en su propio tiempo. Esto hizo que las personas se sintieran cómodas buscando sus propias respuestas, sin presión ni juicio. Una tarde, Roberto recibió un mensaje de un viejo amigo de la época en que todavía era ateo. El amigo, que sabía hasta qué punto Roberto se había alejado de sus antiguas creencias, se encontraba ahora en un momento de crisis personal. Escribió: «Ya no sé en quién ni en qué creer. Te veo tan tranquilo ahora, pero me siento perdido. ¿Qué ha cambiado en ti?». Roberto, al leer el mensaje, sintió una ola de agradecimiento por todo lo vivido. Le respondió a su amigo con la sinceridad que le salía del corazón: «No hay ningún secreto, amigo mío. No fue un cambio instantáneo, sino un proceso. Lo que cambió fue la disposición a dar un paso hacia la confianza. La fe no lo resuelve todo de inmediato, pero trae paz para afrontar los desafíos. No tengo todas las respuestas, pero he encontrado un camino que me da la fuerza para continuar». Esta respuesta, sencilla pero llena de verdad, era lo que su amigo necesitaba escuchar. Él respondió con agradecimiento y dijo que comenzaría a investigar más sobre la fe y la espiritualidad. Roberto se dio cuenta de que su viaje no había sido solo una experiencia personal, sino algo que podría tocar la vida de muchas otras personas. Ya no se veía como alguien que necesitaba defender su fe, sino como alguien dispuesto a compartir su historia y permitir que otros encuentren su propio camino. Cuando pensó en el camino que lo había llevado hasta allí, supo que las dificultades habían sido esenciales para su transformación. Sin las dificultades que enfrentó, tal vez nunca hubiera encontrado la verdadera fe.
El padre Arturo, siempre a su lado, se convirtió en algo más que un mentor. Fue un amigo que compartió no solo las responsabilidades de la parroquia, sino también las victorias y los desafíos diarios de la vida. Juntos continuaron difundiendo el poder de la fe a través de acciones concretas como proyectos comunitarios y eventos que fomentaban la solidaridad y el apoyo mutuo. En el cumpleaños de Roberto, la parroquia preparó una pequeña celebración para él. Aunque no esperaba nada, el gesto de cariño y agradecimiento de los miembros de la comunidad le tocó el corazón. Durante la ceremonia, el padre Arturo se puso de pie y, con una sonrisa, pronunció un breve discurso. Hoy celebramos no solo el cumpleaños de Roberto, sino también su camino de fe y superación. Es un ejemplo para todos nosotros de que, cuando estamos dispuestos a creer, el mundo se abre de maneras sorprendentes. Roberto no solo cambió su vida, sino que ha cambiado la de muchos a su alrededor con su humildad y dedicación. Las palabras del sacerdote no solo conmovieron a Roberto, sino también a todos los presentes, quienes vieron en él la prueba viviente de que la verdadera fe se construye poco a poco, con entrega y amor al prójimo. Luego de la celebración, Roberto reflexionó sobre lo dicho en ese discurso. Sabía que de alguna manera había tocado la vida de las personas, pero lo que realmente importaba era el hecho de que había encontrado la paz interior. Su camino, que había comenzado con tantas dudas y resistencias, ahora era un ejemplo de superación y esperanza. Sabía que aunque la vida estaba llena de desafíos, la fe le daba la fuerza para seguir adelante. Mirando hacia atrás, Roberto se dio cuenta de que, incluso con todos los errores que había cometido, ahora estaba más cerca de ser la persona que siempre quiso ser. Sabía que el cambio no tenía punto final, sino que el viaje espiritual era una caminata continua, donde cada día traía una nueva oportunidad para crecer y aprender. En una de las muchas tardes tranquilas en las que Roberto se sentó a conversar con el padre Arturo, el sacerdote le dijo: «Roberto, sabía que tenías algo especial dentro. Cuando te vi por primera vez, vi a un joven lleno de potencial, pero que aún buscaba su camino. Hoy no solo has encontrado tu camino, sino que has ayudado a otros a encontrar el suyo. Esa es la verdadera transformación». Estas palabras fueron como una bendición para Roberto, quien siempre consideró al padre Arturo más que un mentor. Lo vio como un guía espiritual que sin prisa le ayudó a descubrir el poder de la fe en su vida. Roberto sabía que sin el apoyo constante del sacerdote no habría llegado hasta donde estaba ahora. Se sintió agradecido por esta amistad, que representaba el ejemplo más puro de cómo la fe puede transformar vidas. La parroquia de Funchal seguía floreciendo y Roberto, ahora más maduro, estaba dispuesto a ayudar aún más. Sabía que su camino de fe nunca tendría un final definitivo, sino que cada paso que diera sería un paso más hacia una vida más plena y significativa. Seguiría trabajando por la comunidad, por la parroquia y sobre todo por sí mismo, porque comprendió que la fe no es una meta, sino un camino constante. Y en cada gesto de fe y compasión, Roberto dejó una huella de su propia transformación, una huella que con el tiempo formaría parte de la historia de la parroquia, inspirando a las generaciones futuras a encontrar también su camino de fe.